estudiantes desde el ciclo 1 hasta el ciclo 5. En este espacio vamos a abordar un tema de gran interés para padres y cuidadores, nos lo dijo Ana, ya que durante este año académico como institución hemos reflexionado sobre aspectos claves que nos han permitido abordar desafíos que nos ponen nuestro horizonte institucional, basados en dos pilares fundamentales, el primero el crecimiento y el segundo la profundidad. Y estos están enmarcados desde la espiritualidad y la pedagogía ignaciana. Estos elementos fueron revisados y ajustados desde nuestro currículo y con nuestro manual de convivencia. En los últimos años, la Compañía de Jesús nos ha invitado a examinar los contextos y a responder a cada uno de ellos. Como herramienta ignaciana, nos ha llevado a revisar, a compartir y apropiar los programas y proyectos de la red con toda la comunidad educativa. Hoy retomaremos algunos de los elementos del programa de afectividad, que nos proporcionan herramientas socioemocionales, relacionales y vinculares, teniendo en cuenta la etapa vital de cada uno de sus hijos. Es importante decirles que estas herramientas favorecen aspectos como el autoconocimiento, el establecimiento de las relaciones interpersonales, el cuidado personal y el reconocimiento de la diversidad. Por supuesto, el respeto entre pares y el fortalecimiento de los vínculos. El objetivo del programa está estrechamente alineado con lo que ustedes han venido trabajando desde ámbito familiar, pero sobre todo con los elementos legales y la normatividad entregada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Distrital. Ellos nos enfatizan en los últimos documentos la importancia de generar espacios de formación en donde se siga fomentando el desarrollo de la capacidad para crear, para mantener vínculos afectivos basados en el amor propio y por los demás. Desde este ámbito, en el marco de los elementos del programa de afectividad y lo que nos entregan el Ministerio y la Secretaría de Educación, hay un elemento fundamental que nos lo entregan desde la sexualidad. El programa entonces busca favorecer acciones que promuevan la conciencia sobre aspectos enmarcados en la autoestima, el autoconcepto, la autonomía, la autoimagen y los vínculos. Por supuesto, proporcionar información de interés clara y oportuna sobre los derechos sexuales, reproductivos y la dimensión afectiva, la prevención del abuso sexual, considerando las distintas etapas del ciclo vital de sus hijos. Es muy importante fomentar el diálogo cercano entre casa y colegio, y por eso la importancia de estos espacios, para comenzar a adoptar una postura crítica sobre los significados de la sexualidad propios del momento vital. Hoy quiero invitarlos a seguir participando de estos bellos encuentros que tanto familias, psicólogos, maestros, cuidadores y nuestros estudiantes han venido transitando desde cada uno de los espacios de manera virtual o presencial. La institución tiene las puertas abiertas para que entre casa y colegio sigamos acompañando a nuestros estudiantes y que podamos brindarles herramientas para acompañar en cada uno de los ciclos formativos. Sean bienvenidos todos ustedes. Ana, te cedo la palabra para que nos presentes a nuestra invitada. Muchas gracias, querida Adriana, por ese preámbulo. Bueno, ahora les presento entonces a nuestra invitada, nuestra experta invitada, Lorena Arias Suárez. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. Lorena Arias tiene 10 años de experiencia en el sector educativo, en instituciones para la formación preescolar, básica primaria, secundaria, media y superior. También tiene experiencia en el abordaje de problemáticas de orden psicosocial con niños, niñas, adolescentes y familias, y posee amplios conocimientos en orientación educativa, derechos sexuales, reproductivos y en enfoque de género. Entonces, le damos la bienvenida a este espacio a Lorena. Bienvenida, Lorena. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas.
Es un placer para mí estar en este espacio. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí, agradezco la invitación a la Escuela de Padres Aso Bartolina, al ámbito familiar y al Colegio San Bartolomé La Merced por propiciar estos espacios tan importantes para la comunidad educativa. Entonces, vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Me permiten un momento, voy a compartirles pantalla. Bien, entonces nuestra charla de hoy es cómo acompaño el desarrollo sexual y afectivo de mis hijos, hijas. Tenemos una agenda propuesta para el día de hoy, enfocada pues en las temáticas más importantes para hablar de sexualidad. Inicialmente pues hablaremos de sexualidad desde la perspectiva de afectividad, que por supuesto hace engranaje con todo lo que ya viene trabajando el colegio desde sus diferentes actividades. La sexualidad como un derecho, vamos a enmarcarlo en la sexualidad desde la perspectiva de derechos sexuales y reproductivos y por qué es importante pues hablarlo desde allí. Posteriormente vamos a hacer un abordaje desde cómo se configura la sexualidad en los niños, en las niñas y en los adolescentes, que son pues los ciclos vitales que tenemos en el colegio, y vamos a entender un poco cómo se configura en esa relación del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos en cada uno de los ciclos vitales. Posteriormente hacemos énfasis en estrategias que nos permitan hacer ese acompañamiento a nuestras hijas e hijos frente a la sexualidad y posteriormente pues vamos a dar como unas 4 conclusiones de por qué es importante que formemos en sexualidad y posteriormente pues haremos un cierre y unas preguntas. El objetivo de este espacio es fortalecer la formación en sexualidad, afectividad y de género en las familias para generar conductas de autocuidado en salud mental y física en cada etapa vital en un marco de respeto, tolerancia y sano desarrollo de la sexualidad. Bien, me gusta iniciar siempre mis charlas con una actividad muy práctica que no nos va a demorar mucho espacio, pero sí quiero que podamos un poco participar de la actividad y les voy a hacer una pregunta muy sencilla, ¿sí? Y es para ustedes, padres, madres, cuidadores, ¿qué es la sexualidad? Pero lo vamos a pensar en una palabra, una única palabra con la cual la podamos asociar, ¿listo? Les voy a compartir un enlace por el chat. En ese enlace ustedes ingresan y ahí de una vez pueden colocar su palabra, ¿listo? Las personas que de pronto se les dificulte ingresar al enlace, pues podemos escribir de pronto nuestra palabra por el chat, ¿listo? Entonces ya les voy a compartir por el chat el enlace. Ustedes ingresan allí y van a escribir esa palabra con la cual asocian sexualidad. Solo pueden escribir una palabra, ¿vale? Vale, mientras tanto yo les voy compartiendo aquí las respuestas que ustedes van colocando, van apareciendo aquí en esta imagen, ¿listo? Entonces ya tenemos intimidad, tenemos energía, tenemos amor, compartir, responsabilidad, autoconocimiento, integridad también está por ahí. Conocerme, expresión, vínculo. Vamos a ver qué otras palabras van apareciendo. Respeto. Bien, de pronto las personas que están ingresando hasta ahora, estamos haciendo un ejercicio de pensar en una palabra con la cual asociamos sexualidad. Igualdad, colocaron por ahí, conexión, deseo, vivencia del ser, compartir, también colocaron por allí.
Bien, vamos a dar un minutico más a ver si nos aparecen nuevas respuestas. No sé si en el chat, Ana, tú me podrías ayudar a ver si las familias colocaron alguna palabra en el chat. Claro que sí. Lorena, han colocado varias palabras, te las voy a ir leyendo, ¿listo? Dimensión del ser humano, interacción, afectividad, identidad y corporalidad, vida, reconocimiento, explorar, relaciones, amor, desarrollo, respeto, identidad, amor, respeto por uno mismo y por los demás, interacción, responsabilidad, identidad, exploración, integridad, interacción, dominio propio, placer, conciencia, autoconocimiento, aspecto del ser humano. Ok, gracias. Bien. Bueno, creo que no hay nuevas palabras. Atracción colocaron por allí. Compartir. Ok, compartir. En este árbol de palabras, digamos que las palabras que más grandes vemos, hay unas palabras que vemos con un tamaño más grande, son las palabras que más se están repitiendo. Entonces, por ejemplo, amor es una de las palabras que más han coincidido ustedes en colocar, compartir también la vemos grande, intimidad, son las palabras pues que más han repetido. Las otras pues tienen menos, digamos, menos personas que han coincidido con esas palabras. Vamos a dar otro minutico porque creo que han colocado nuevas palabras. Afectividad apareció por allí. Doctora Lorena, ¿podría compartir el árbol? No se ve. Gracias. No se está viendo lo que estoy proyectando, perdón. ¿El árbol del que estás hablando? No. O sea, me refería, es un árbol de palabras, entonces las palabras se ven, pues las palabras que más están escribiendo se ven más grandes en este momento. O sea, es la misma... la primera de donde está no se ve. la actividad No únicamente. se ve. No se ve la actividad que El estás haciendo. diagrama de Mentimeter no se ve. Se está viendo O sea, no la se está viendo primera que está en fondo verde y que dice actividad, ingresar al Sí. parte, el código y todo eso. Y a mí no me deja escribir en el chat. Yo tampoco puedo escribir. Ok, vale. Igual pues, vamos a dejar las personas que han podido pues participar en el ejercicio y ya pues igual hacemos la retroalimentación, ¿vale? No hay ningún problema si de pronto pues no pudieron ingresar. Aparece por allí también felicidad. Bien, porque quería iniciar con este ejercicio para hablar un poco de sexualidad, o para hablar de sexualidad, que es pues el tema que nos compete el día de hoy en la charla. Me gusta encontrar las respuestas que encuentro allí, porque efectivamente lo primero que quiero que pensemos es no asociar la sexualidad únicamente como al ámbito reproductivo, ¿sí? Que históricamente había sido la forma de entender la sexualidad, ¿cierto? Resulta que la sexualidad es un ámbito mucho más amplio y digamos que conlleva o contiene la gran mayoría de palabras que ustedes han identificado en la actividad inicial. ¿Qué es la sexualidad? ¿Desde dónde la podemos entender? Primero, pues, una dimensión humana, ¿sí? Y en esa dimensión humana hablamos de las percepciones que tenemos, de las actitudes, de las emociones y de los pensamientos. Al ser una dimensión humana, se va configurando a lo largo de la vida. Nunca hay un concepto acabado de la sexualidad, o sea, nunca puedo decir que soy un ser, que mi sexualidad está completa, que mi sexualidad ha terminado, no, es un constructo que se va haciendo a lo largo de la vida y en la que participan indudablemente pues todos los ambientes donde como persona me socializo, ¿cierto? Por eso pues es tan importante que hoy estemos hablando de esto para las familias y por supuesto para los colegios. Entonces, al ser un constructo a lo largo de la vida, esto nos va a permitir dar cuenta de la forma como construimos nuestra autoestima, ¿sí? Que también esos esquemas de percepción se van configurando desde muy pequeños hasta pues una edad muy adulta y también
la sexualidad tiene que ver con la autoestima, pero también tiene que ver con la forma como yo me voy a identificar ante las diferentes realidades o situaciones pues de la vida cotidiana, ¿sí? La manera como voy a enfrentar esas decisiones, que por eso vamos a ver la importancia de la toma de decisiones, que si bien es un proceso que se hace conscientemente en la vida adulta, lo estamos configurando desde nuestros niños muy pequeños, nuestros niños y nuestras niñas muy pequeñas, y por supuesto que la sexualidad tiene un tercer elemento y es lo que me va a permitir relacionarme o vincularme con otros, ¿sí? Casi que me conozco a mí misma o a mí mismo y eso me va a permitir establecer relaciones afectivas con otros. Acá cuando hablamos de relaciones afectivas, no solamente estamos hablando de relaciones de noviazgo, ¿sí? Si bien pues lo vamos a tocar un poco, sobre todo para las edades más adolescentes, relaciones afectivas son todas las relaciones que yo establezco con mis padres, con mis cuidadores, con mis docentes, con mis amigos, ¿sí? Ahí pues hay una relación afectiva porque hay una relación atravesada por unos mínimos de interacción y de relacionarme con ese otro, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta eso, relaciones afectivas no son solo relaciones de noviazgo, sino son todas las relaciones que me permiten a mí establecer con otra persona y en esa medida, pues, que esa relación esté basada en la igualdad, en el respeto y en el cuidado de sí mismo y del otro, ¿sí? Eso es lo más importante, pues, en las relaciones afectivas que yo establezco. En esa medida, digamos que la sexualidad desde hace mucho tiempo, bueno, se viene trabajando desde dos enfoques. Uno que es el enfoque de derechos, que efectivamente, así como los derechos humanos, nos hablan de la sexualidad como un derecho, ¿sí? Esto ya efectivamente nos pone a nosotros como familias y como instituciones educativas en garantes de ese derecho, ¿sí? Para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso, digamos que es tan importante, o por eso se está incluyendo, incluso se incluye de una manera muy transversal en todas las prácticas digamos, institucionales, ¿sí? No solamente a través de charlas, sino también a través de las diferentes asignaturas, por supuesto que se está hablando de sexualidad, ¿sí? Porque es desde el enfoque de derechos donde estamos, digamos, que ese es nuestro piso jurídico para empezar a entender la sexualidad, ¿sí? Que ya es un derecho hablar de sexualidad. Y lo otro que es un enfoque de género que nos va a permitir hablar un poco del reconocimiento de que somos seres diversos, de que en medio de esa diversidad, pues, tenemos el derecho a acceder de manera igualitaria a las oportunidades y, por supuesto, en la prevención de violencias basadas en género, ¿sí? Que eso, pues, es básicamente lo que nos dice este enfoque. ¿Qué va a pasar con el enfoque de derechos, que es el que vamos a hacer énfasis el día de hoy? Este enfoque llega, digamos, que hacia el año 2013, con la ley 1620, que establece en los colegios todo un sistema nacional de convivencia, ¿sí? Efectivamente, pues los colegios vienen trabajando dentro de sus prácticas temas de convivencia y la manera como prevenirlas, atender esas diferentes problemáticas de convivencia, pero desde esta ley pues ya nos hacen énfasis en que este comité de convivencia o estos sistemas de convivencia deben garantizar los derechos humanos, la educación sexual o la educación e formación en la sexualidad y la prevención y mitigación pues de la violencia escolar, ¿sí? Es como los énfasis que nos hace esta ley y desde allí es que se aterrizan los derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas, ¿sí? ¿Cómo entender esta perspectiva de derechos? Pues por un lado entender que nuestros niños y niñas tienen derecho a un acceso a información. Por supuesto que esa información tiene que ser una información acompañada por profesionales en el tema, por eso en los colegios tenemos psicólogos y los docentes también tienen digamos, algún conocimiento para abordar algunos de estos temas. Y por supuesto desde el sistema de salud también se debe garantizar todo ese acceso a información, todo, entendiendo la salud, que no solamente es una salud física, sino también es una salud por el bienestar mental, ¿sí? Entonces desde allí se accede a la información y por eso es tan importante desde la sexualidad. Otro aspecto, digamos, de los derechos sexuales y reproductivos es la formación de la autonomía. Nosotros formamos a nuestros niños y a nuestras niñas y adolescentes porque se van a enfrentar a una vida adulta o se van a enfrentar a los retos de la vida misma, ¿cierto? Y por eso los formamos en ciertos conocimientos, en ciertas competencias, pero también hay unas habilidades para la vida
que nos van a permitir o que les van a permitir a nuestros niños, niñas y adolescentes enfrentar diferentes desafíos de la vida. Y allí hablamos de la autonomía, ¿sí? La autonomía que luego se va a acompañar con un proceso de toma de decisiones responsable y consciente en edades mucho más adultas, pero que es un proceso que se viene formando desde muy pequeños y en el que la escuela hace énfasis, es decir, ya no solo formamos y preparamos a nuestros niños en diferentes disciplinas, sino que también los formamos para la vida y los formamos para la autonomía, para la toma de decisiones, para la educación emocional, que también evidentemente las emociones atraviesan pues la sexualidad. Y eso pues efectivamente va a desencadenar en la posibilidad de poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva, digamos, de los derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas y por eso es necesario hablar de sexualidad o de formación en sexualidad con nuestros niños y niñas. Ese no es un trabajo pues que hace solo la escuela, ¿no? O que hace la institución educativa. Es una corresponsabilidad como digamos, con ustedes como las familias, y por eso pues también hacemos estos espacios. Son las familias como primer ambiente de socialización y las instituciones educativas las encargadas de garantizar ese acceso a la información profesional para nuestros niños, esa formación en autonomía y por supuesto eso que les va a posibilitar, apropiarse de su cuerpo y tomar decisiones en consecuencia con lo que tiene que ver con su autoestima, con su autoconcepto, con la forma como se van a relacionar. Entonces, si ya hablamos que esa formación es una formación que debe estar dada por las familias y por las instituciones educativas, porque el enfoque de derechos, digamos, de alguna manera lo demanda así, hablemos entonces de cómo se configura esa sexualidad en nuestros niños y niñas, ¿sí? Pues nuestros niños y niñas y adolescentes atraviesan diferentes etapas, ¿sí? En esas etapas, digamos que el llamado a nosotros como padres y como madres, como cuidadores, es a repensar todo el tiempo nuestras prácticas y nuestras pautas de crianza, sobre todo pues para hablar de sexualidad, ¿sí? ¿Con esto a qué voy? Pues que efectivamente nuestros niños y niñas pues van teniendo unos cambios, van creciendo y en esa medida nuestras prácticas de crianza, nuestras pautas y nuestra forma de acompañar y formar en sexualidad debe ir acorde a esas etapas y debe de alguna manera cumplir las necesidades porque cada etapa nos va a demandar una necesidad, unas expectativas, ¿sí? Y en esta medida nosotros como padres vamos a estar acompañando allí. ¿Por qué es tan importante nuestra labor como acompañantes y formadores del proceso? Si lo pensamos un poco en una sociedad como el que vivimos actualmente, por ejemplo, donde el tema de la sexualidad también se habla a veces de una manera tan escueta, por ejemplo, en redes sociales, en medios de comunicación, ¿sí? La idea es que nosotros como formadores no permitamos que esos medios o esas formas donde también se habla de sexualidad de manera pues a veces muy irresponsable, nos desplacen a nosotros, ¿sí? Esa es como también la invitación de hoy. Por eso es que es importante hablar y formar en sexualidad, porque pues nuestros niños, niñas y adolescentes están inmersos en un contexto que les va a votar o les va a dar cierta información de manera irresponsable frente a la sexualidad y esas imágenes también ellos las empiezan a interiorizar. Por eso es importante que nosotros no permitamos que ese rol se desplace y de alguna manera pues estemos allí formando y asumiendo ese rol tan importante. Entonces, cuando hablamos de digamos, de la sexualidad, entendiendo la sexualidad centrada en el cuerpo, pero centrada en el cuerpo no solamente como, digamos, un lugar que aloja ciertas características físicas, ¿sí? Sino también como un lugar que aloja sentimientos, emociones y pensamientos, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo, no podemos pensarlo únicamente como materia, como carne, sino también como interacciones emocionales, sociales que se dan en ese cuerpo y que efectivamente va a ir cambiando a lo largo de los años y que esos cambios los van a ir sintiendo nuestros niños y niñas y adolescentes y nosotros somos esa guía o esa luz en ese proceso y en esos cambios. Entonces, cuando hablamos de los niños más pequeños, hay una noción del cuerpo que es muy ajena para ellos, ¿sí? Es decir, los niños en edades más pequeñas, sobre todo cuando hablamos de los bebés, de los niños sobre 1 o 2 años, pues están muy enfocadas a un cuerpo que no les pertenece, ¿sí? O sea, el niño no es consciente que su cuerpo, por ejemplo, que tiene manos, que tiene pies, y eso es algo que él va desarrollando, y esas imágenes son
digamos que importantes, en la medida en que les va a permitir a los niños pues más adelante asumir o personalizar ese cuerpo, ¿sí? Porque en una primera medida el niño entiende el cuerpo como algo ajeno. Entonces, por ejemplo, cuando empieza a caminar, a gatear, pues ya va entendiendo que él de alguna manera tiene un control sobre su cuerpo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la marcha, con caminar, con controlar esfínteres, ya le va dando al niño una conciencia, a la niña una conciencia de que hay un control que él ejerce sobre su cuerpo, ¿sí? Ya en edades, digamos, preescolar, prejardín, cuando los niños inician esas etapas escolares, el niño empieza a tener conciencia de que su cuerpo, pues, le pertenece, ¿cierto? Pero es un cuerpo también que empieza a ser muy centrado en él, ¿sí? El niño está en una etapa donde él casi que es el centro y todavía no reconoce las relaciones y las interacciones que pasan a su alrededor, ¿cierto? Entonces, en ese cuerpo que es el centro, el niño todavía no reconoce ese cuerpo cómo interactúa con otros, ¿sí? Que ahí es donde entramos fuerte en las instituciones educativas y nosotros como acompañantes de su proceso, pues a explicarle que no está él solo en el mundo, sino que comparte con otros niños y niñas y que hay unas normas para relacionarme con ese niño, ¿sí? El espacio vital, por ejemplo, ¿sí? La distancia que yo guardo con un cuerpo y otro, que es algo que se les enseña a los niños desde muy pequeño, a través de, por ejemplo, tomar distancia, ¿sí? Que el niño comprende, pues, que hay una distancia con ese otro cuerpo, ¿sí? Y también en esas primeras edades preescolares, pues los niños empiezan a entender que hay unas diferencias entre niños y niñas, ¿cierto? Empiezan a comprender un poco más ello. ¿Cuál es lo más importante o en qué se debe centrar la formación de acuerdo a cómo se va configurando la sexualidad en esas edades tan tempranas? La formación en autonomía. ¿Sí? Desde ahí nosotros empezamos a formar a nuestros niños en autonomía. Ya vamos a ver, por ejemplo, la importancia de los hábitos de independencia, como que el niño pueda bañarse solo, comer solo. Eso tiene una implicación también a nivel emocional. ¿Sí? Por eso les decía que el cuerpo, todos los aspectos de movimiento, pues eso también tiene unas connotaciones en los imaginarios y en las partes emocionales de los niños, cómo va configurando su emocionalidad, ¿sí? Cuando el niño, por ejemplo, ya empieza a bañarse solo, a comer solo, eso también le va dotando al niño de una autonomía sobre su cuerpo, ¿sí? No podemos hablarle de autonomía y decirle tu cuerpo es tuyo, si, por ejemplo, todavía lo paladeo, si todavía lo baño. ¿Sí? Eso es importante como que tengamos en cuenta porque a veces enviamos un doble mensaje en nuestras prácticas de crianza. Y también el niño ya empieza a cuidar su cuerpo, ¿sí? Ya empezamos un poco con todo lo que tiene que ver con hábitos de higiene, por ejemplo, en esa primera etapa que es tan importante, pero también ya vamos a empezarles a hablar de un cuidado que también es afectivo, ¿sí? No solamente es un cuidado físico, sino que también va ligado a un cuidado pues muy afectivo. ¿Sí? Y por supuesto que lo más importante en la configuración de la sexualidad de los niños y de las niñas es prevenir situaciones, digamos, de violencia o situaciones de abuso. ¿Sí? Digamos que ese casi como que es el fin el proceso de acompañamiento, eso es lo que digamos más acompañamos y es prevenir esas situaciones, por un lado, ¿no? Porque por otro lado, pues también los estamos formando para la toma de decisiones, para la autonomía, para la autoestima, estamos ahí fortaleciendo mucho la autoestima, ¿sí? Pero casi que se centra mucho, pues, en prevenir que el niño se apropie tanto de su cuerpo, que reconozca, pues, que hay unas acciones que también a las que él debe decir no. Ya vamos a ver también la importancia, pues, que el niño o la niña aprenda a decir no y en qué momento eso también se convierte en edades adolescentes, la importancia de decir no y la manera también de asumir, por ejemplo, el rechazo o la frustración que va desde ese momento en que yo al niño le enseño a decir no en situaciones en las que se siente incómodo o incómoda. Y en los adolescentes, la pubertad y la adolescencia es una etapa que se caracteriza por unos cambios físicos que son muy acelerados, y casi que esos cambios también cuando nosotros no les hablamos a nuestros niños, niñas y adolescentes de los cambios que empiezan a enfrentar, pues a ellos esos cambios los va cogiendo casi sin entender qué está pasando en su cuerpo, ¿sí? Por eso el adolescente también se caracteriza por ser a veces tan irritable, por desafiar la autoridad, ¿sí? Por todos esos cambios emocionales, porque pues su cuerpo está cambiando de una manera tan acelerada que él y ella no están entendiendo cuando no les hablamos de sexualidad y no los preparamos para esos cambios que van a enfrentar, pues esos cambios los cogen a ellos muy desapercibidos y de alguna manera pues eso lo vamos a ver en su comportamiento. Entonces en la adolescencia pues el adolescente se debe adaptar a unos cambios que están ocurriendo de manera física y que tienen unas implicaciones también psicológicas y emocionales, ¿sí? Y también empieza a cuestionar su identidad, ¿sí? Recordemos que la adolescencia es interesante porque allí es donde más fortalecemos pensamiento crítico, no quiere decir que con los niños no, con
los niños también fortalecemos pensamiento crítico cuando los indagamos, cuando les preguntamos. El niño está más, digamos, desde la curiosidad. El adolescente está ya más, a veces desde el retar a la autoridad, pero también a veces desde empezar a adquirir un pensamiento propio, ¿sí? Entonces, ahí también empieza a cuestionar su identidad, qué le gusta, qué no le gusta, y eso nosotros lo empezamos a evidenciar, ¿sí? En muchas de sus actitudes, en muchas de sus acciones, porque es necesaria esa atención que él empieza a tener allí para no empezar a configurar su identidad, porque su identidad se va configurando a lo largo de su trayectoria de vida, pero allí sí casi que ya empieza o ya se está preparando un poco para reafirmar esa identidad. Entonces tiene que pasar por ese proceso de crisis, de cuestionarlo, de mirar de manera crítica su realidad, saber con qué se... Se te fue el volumen, no te escuchamos. Se silenciaron. Está silenciada. Abre tu micrófono, Lorena, por favor. Ya. Vale, que me estaban escuchando, ¿sí? O sea, estamos hablando de los adolescentes, estamos hasta ahí, ¿sí? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces les decía pues que ellos empiezan a cuestionar su identidad y que ese proceso es necesario pues porque van a reafirmar y se están preparando para tomar decisiones en una vida pues mucho más adulta, ¿sí? Los adolescentes, por ejemplo, todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones, por eso uno tiende a prolongar algunas situaciones con ellos y es explicarles mucho, pues que si bien se está formando un carácter, una personalidad, una toma de decisiones, todavía no podemos decir que el adolescente toma decisiones conscientes, porque el adolescente no asume las consecuencias de las decisiones, ¿sí? Digamos que neurológicamente no está preparado para asumir todavía las consecuencias de sus acciones, que es un proceso importante en la toma de decisiones, ¿sí? Y por supuesto en la adolescencia ya empiezan a experimentar sus primeras relaciones afectivas o sus primeras relaciones de noviazgo, ¿sí? Así nosotros quisiéramos aplazar esta experimentación. La adolescencia se caracteriza por un afán de experimentar sin a veces tener las suficientes herramientas, ¿sí? Por eso es una etapa tan difícil para nosotros como padres acompañar ese proceso, porque el adolescente quiere experimentar, pero realmente no cuenta con las herramientas ni emocionales ni psíquicas suficientes para digamos, experimentar, ¿sí? Eso es algo que con los adolescentes, por eso entramos tanto como en reflexión con ellos y en esa formación, hacerles entender pues que todavía no se cuenta con todas las herramientas para tomar ciertas decisiones. Y allí lo más importante pues es la construcción de la identidad, ¿sí? La reafirmación de esa identidad. Ellos también empiezan ya a reafirmar mucho el cuidado de su cuerpo en términos físicos y afectivos. Si ustedes ven, el cuidado del cuerpo está tanto para niños como para los adolescentes y es algo que está transversal. Siempre reafirmar el cuidado de su cuerpo, no solo en aspectos físicos, sino también en esos aspectos afectivos y emocionales. Y aparece algo más y es la preocupación por la apariencia, ¿sí? El adolescente ya empieza a preocuparse cómo me veo, cómo me veo yo y cómo me ven los otros, ¿sí? Y como hay una presión, el adolescente actúa mucho bajo la presión o bajo pertenecer a un grupo, eso también hace que en ocasiones su identidad no sea muy, o las acciones que toma estén más llevadas a pertenecer a un grupo, ¿sí? Hay un afán de pertenecer a un grupo, muchas veces las relaciones de noviazgo son por ese afán de, oiga, es que necesito pertenecer a un grupo, necesito hacer parte de ese grupo y en esa medida tengo que empezar a experimentar mis primeras relaciones afectivas, ¿sí? Porque hay un afán de pertenecer a un grupo y empiezan también los imaginarios frente al amor, ¿sí? Que acabamos de hacer pues también énfasis, porque esos imaginarios los estamos tomando desde muy pequeños, pero aquí digamos que ya esos imaginarios ya se expanden, entonces ya empezamos a ver de pronto conductas de celos o conductas de posesión o conductas más bien enfocadas al cuidado del otro, ¿sí? Que es desde la perspectiva que debe darse las relaciones afectivas y el amor, pero puede que se empiecen a presentar otras conductas que nosotros como padres debemos estar allí para formarlos, ¿listo? Entonces eso también es importante en esa edad. Si hablamos de estrategias de acompañamiento, pues hoy les traje varias estrategias y pues quiero iniciar con una y es con la forma como nosotros vamos a establecer siempre, digamos que esta estrategia siempre los psicólogos la hablamos mucho, pero yo la reafirmo porque es
digamos, la más importante o es como el piso, la base de todo nuestro proceso de formación en sexualidad. Establecer siempre espacios de diálogo con los niños, con las niñas y con los adolescentes, ¿sí? Eso es casi que una tarea diaria como nosotros, digamos, de nosotros como padres o madres, ¿sí? Estarles indagando cómo les fue en su día a día, qué hicieron. Eso nos permite a nosotros conocer sus amistades, conocer qué tipo de actividades están haciendo, qué les pasó, ¿sí? Entonces, esos diálogos siempre deben ser muy horizontales, muy tranquilos. A veces no tanto desde la formalidad de ven, sentémonos a hablar, sino aprovechar, por ejemplo, para compartir actividades que les gusten en familia, no sé, la cena, ver una película y mientras vamos organizando la película hablemos de ello o irnos a comer un helado, ¿sí? Cosas de pronto que no sean tan formales de ven, sentémonos a hablar, pero sí recordemos que esos espacios para el diálogo son diarios, o sea, siempre hay que preguntarles a nuestros niños y adolescentes qué pasó en su día a día, qué hicieron, sí, eso también nos va a permitir ir identificando, digamos, situaciones de riesgo. Los adolescentes puede que no nos refieran todo lo que hacen en su día a día, sabemos que el adolescente reclama lo que se llama la privacidad y puede que no nos refieran todo, pero como padre yo sí estoy haciendo esa supervisión, ¿sí? Con lo que pues él me pueda o ella me pueda a mí ir informando, yo puedo estar haciendo ese acompañamiento. Entonces la primera estrategia es siempre fortalecer diálogo horizontal y tranquilo siempre con nuestros niños o con nuestros hijos e hijas. Fortalecer autoestima y autoconcepto, eso es algo que hacemos desde pequeños y también en edades adolescentes, ¿sí? No quiere decir que nuestro adolescente ya tenga resuelta la autoestima y el autoconcepto, porque igual que la sexualidad son, digamos, son percepciones que nunca acaban, ¿sí? Yo obviamente tengo unos acercamientos a mi autoestima, a mi autoconcepto, puedo definir quién soy, qué me gusta, qué no, pero esos son también temas que yo voy reafirmando a lo largo de mi vida, o sea, nunca es un concepto acabado. Por eso es importante pues que todo el tiempo lo reafirmemos. Y no solo hablamos de autoestima a través de las palabras bonitas que yo le puedo decir a mi hijo, a través de reconocer sus logros, que por supuesto eso es autoestima, ¿sí? Pero también cuando yo los confronto o los pongo a pensar sobre sus propias situaciones, problemas, ¿sí? Tanto en niños como adolescentes, ¿sí? Cuando yo los escucho de cómo podemos resolver una situación que para ellos está siendo problema, así no sea, digamos, la solución que adoptemos, sí les va a permitir a ellos ir creando confianza en que ellos pueden también solucionar sus propios inconvenientes, ¿sí? Tolerar la frustración, por ejemplo, ¿sí? También en esos aspectos donde ellos o ellas cometen errores o hay cosas que no les son tan fáciles de hacer, cuando yo también lo cuestiono, bueno, ¿cuál era la otra manera en que tú lo puedes hacer? Le voy dotando de confianza, pero también le voy indicando que él no se define por un error, ¿sí? Que ese es un mensaje muy importante en la autoestima. Es decir, yo puedo cometer un error o puedo hacer algo mal, pero eso no me va a definir a mí como Lorena Arias, o sea, no define todo lo que yo soy como persona, ¿sí? Porque sabemos que sobre todo en edades adolescentes, y pasa también mucho en los niños, ellos sí se definen por eso. Ah, entonces cometí un error, o me fue mal en el colegio, entonces soy malo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, por eso es tan importante que ante esas situaciones, de pronto, cuando ellos mismos cometen errores, nosotros los cuestionemos de cuál era la otra forma de actuar y que ellos también se doten de confianza para que también sepan que hay otras formas de actuar, que en ese momento no escogimos la mejor manera de actuar, pero sí hay otras formas y que en una próxima ocasión yo lo puedo actuar de esa otra forma, ¿sí? Por eso es la autoestima es eso, no solamente acompañarlos y dotarlos de mucho amor, de palabras amorosas en sus logros, en lo que ellos se destaquen, sino más en eso que les cuesta o en esos errores, ahí yo estoy como padre diciéndole que sí hubo un error, que sí hay otras formas de actuar, que él lo puede hacer, darle toda la confianza y sobre todo que él no se defina por ese error, ¿sí? Que eso es algo muy importante en la autoestima. Lo tercero es formar los hábitos de independencia, ¿sí? Sobre todo para nuestros niños más pequeños que están en esas edades preescolares, los hábitos de independencia como bañarse solos, como comer solos, les va a ir permitiendo a ellos reconocer la soberanía de su cuerpo, ¿sí? Que era lo que yo les decía. Yo le puedo decir a un niño, tu cuerpo es tuyo, pero si yo no voy dándole también esa confianza en la práctica para que él vaya haciendo sus actividades solo, pues efectivamente no estoy formando en independencia y en autonomía, ¿sí? Cuando yo hablo de dejarlo solo, no es dejarlo solo, sino yo también superviso, ¿sí? Voy supervisando esas actividades y esas actividades van mejorando, ¿sí? El niño en un primer momento puede que, por ejemplo, el hábito de bañarse, puede que el niño solo, si yo lo dejo una vez solo, no logre bañarse como, digamos, bien, pero yo sí voy fortaleciendo eso. Bueno, mira,
como supervisando. Hoy lo hiciste así, la próxima vez te falta esto, lo puedes hacer mejor, lo vas mejorando, y así lo voy soltando poco a poco. ¿Sí? Yo superviso esa labor, porque obviamente, pues, digamos que los hábitos de independencia no es soltar al niño solo frente a actividades que de pronto le cuesta, pero sí irle dando esa confianza, porque eso sí le va mandando mensajes frente a la autonomía sobre su propio cuerpo. Lo otro importantísimo, sobre todo en las edades más pequeñas, es enseñarles a identificar a nuestros niños que hay diferentes muestras de afecto, ¿cierto? Pero que hay unas muestras de afecto que no son sanas, ¿sí? Hay unas caricias que no son buenas, y hay unas caricias que son buenas, perdón, y hay unas caricias que son malas, ¿sí? Eso es fundamental, y que no hay secretos. Sí, eso es algo fundamental en las edades más tempranas para nuestros niños, ¿sí? ¿Cómo empiezo yo a hacer ese acompañamiento? Pues lo primero es enseñarle a los niños, o más que enseñarles, porque eso también se hace en el colegio, pero como padre yo también fortalezco eso en casa, y es nombrar las partes, lo que llamamos nuestras partes íntimas o privadas, por el nombre, ¿sí? Como, tal cual como lo dice la biología, ¿sí? Cuando les ponemos eufemismos de la florecita, de la cosita, o diferentes eufemismos, eso va a hacer que nuestros niños no nos puedan reportar situaciones donde están, digamos, en situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, siempre nombrarlas es como las llama la biología, ¿sí? Y, por supuesto, en esa medida yo le voy enseñando, pues, que hay unas partes que son íntimas, ¿cierto? Que por eso no las cubrimos, y que hay unas partes, pues, que están expuestas, como las manos, la cara, la cabeza, digamos que son las partes que están más expuestas del cuerpo, que están expuestas pues porque no son partes íntimas, ¿sí? Esa diferenciación es muy importante. Y allí, por ejemplo, estas estrategias, sobre todo para las edades más tempranas, los niños de preescolar, de jardín, los niños de ciclo 1, hacer una técnica que se llama el semáforo de las caricias. ¿Sí? Esa técnica, ¿en qué consiste? Efectivamente, pues se hace la analogía con los colores del semáforo, ¿cierto? Y casi que mediante el juego, recordemos que con los niños en edades muy tempranas, pues es a través del juego, a través de las imágenes que yo más formo en sexualidad, pues yo le voy a ir indicando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color rojo, pues que es un color de, pues digamos bueno, empezamos por el color verde, digamos, voy a empezar a poner los colores, por ejemplo, los voy a poner en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el color verde los voy a poner en la parte de la cara, de la cabeza, de las manos, ¿sí? Que son partes, digamos, donde se puede tener alguna muestra de afecto, ¿sí? Pero las partes, por ejemplo, rojas, que ya van a ser nuestras partes o nuestros órganos sexuales reproductivos, en el caso de los niños, de las niñas, los pechos también y la cola, por ejemplo, que son las tres partes fundamentales, pues ese color va a ir acompañado del rojo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo le enseño al niño esas partes que identificamos como rojas, que además tienen los nombres, pues son partes que absolutamente nadie te puede tocar, ni tú tampoco puedes tocar, porque ahí es donde ya les enseñamos a los niños que no están solos, sino que también conviven con otros, porque son partes íntimas o privadas, por eso las cubrimos, ¿sí? Y las partes amarillas, por ejemplo, pueden ser las piernas, que efectivamente, claro, si a mí me tocan las piernas es una señal de alerta, el amarillo me va a indicar alerta, ¿sí? Y alerta que obviamente yo también tengo que, pues, contar, ¿sí? Tanto las partes rojas como las partes amarillas yo las voy a contar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer el juego con el niño? Ponernos esos parches en las partes, en nuestras diferentes partes, y empezar a hacer como esa analogía con los colores, ¿sí? Lo otro también para tener en cuenta y promover autonomía sobre el cuerpo es que nuestros niños o niñas, como a través de los espacios de diálogo que formamos con ellos, eso nos va a permitir que ellos nos reporten situaciones con las que no se sienten cómodos, ¿sí? Y en esa medida hay una técnica que se llama las 4 R's, que es recordar, reconocer, rechazar y reportar, que casi que como padres podríamos tenerlas como en un tablerito en casa, ¿sí? Porque estas estrategias son estrategias que se deben hacer de manera constante, ¿no? No quiere decir que una vez dice el semáforo de las caricias y el niño o la niña ya comprendió que hay unas partes íntimas, que hay unas partes, pues que donde se puedan muestras de afecto y a otras que no, sino que son actividades que yo tengo que hacer constantemente para que el niño las interiorice y pues obviamente las ponga en práctica todo el tiempo. Y esas 4 R les va a permitir a los niños, pues el recordar es como recordarles a ellos todo el tiempo que son seres valiosos, que son seres únicos, ¿sí? Un poco hay fortalecer autoestima. Reconocer es decirles a ellos pues que obviamente hay acciones que no les pueden gustar, ¿cierto? De otros cuando, por ejemplo, tocan sus partes íntimas, y eso es muy importante, como que el niño pueda reconocer
qué caricias son buenas y qué caricias son malas, y el niño a través de ese ejercicio lo puede reconocer. Y por supuesto, aprender a decir no, rechazar. A los niños hay que enseñarles a decir, si tú no te sientes cómodo ni con un beso, ni con un abrazo que te pueda dar a alguien, sí, eso es muy importante también, que podamos como padres reconocer que si bien hay muestras de afecto y si bien en la familia hay ciertas muestras de afecto, nuestros niños también tienen derecho a decirnos no quiero abrazos, así sea de pronto de una persona cercana, ¿sí? De un familiar, ¿sí? Y por otro lado, pues también enseñamos que, por ejemplo, yo no puedo darle un abrazo a mi familiar, pero sí puedo saludarlo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Sí? Ese tipo de cosas, pues porque tampoco podemos enseñar al niño a que no entable, digamos, ni siquiera normas de cortesía, pero si el niño rechaza, todo lo que el niño rechace frente a su cuerpo, es importante que nosotros como padres atendamos, ¿sí? Sí, porque ahí le estamos enseñando a el aspecto de su privacidad y que el niño tiene derecho a decir, no, no me siento cómodo con esto, no lo quiero en este momento, y nosotros tenemos que garantizar eso, ¿sí? Y más bien le enseñamos pues que otras muestras de afecto, dar la mano, saludar, decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Y podemos, si el niño pues no quiere dar una muestra de afecto como un abrazo, ¿sí? Que un abrazo no necesariamente es malo, pero tampoco puedo obligar a mi hijo a dar un abrazo a alguien que él no quiere, ¿sí? Porque desde ahí les estoy enseñando el no, pero puedo enseñarle pues cómo ser respetuoso también con esa persona. Y por supuesto siempre reportar, ¿sí? Si nosotros creamos ese ambiente seguro con nuestros hijos, ellos nos reconocen a nosotros como su figura de afectividad y de confianza, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nuestros hijos nos van a ver como figuras de afectividad y de confianza y en esa medida nos van a reportar esas situaciones con las que ellos no se sienten cómodos. Entonces, allí lo más importante es la autonomía sobre el cuerpo para que ellos puedan reportar esas situaciones, ¿sí? Y ante situaciones de riesgo, porque puede que como papá, mi hijo me reporte una situación de riesgo, ¿sí? Yo los invito a que efectivamente las situaciones de riesgo nos deben alarmar, ¿sí? Y tenemos que actuar de una manera muy rápida y buscar la ayuda profesional, pero que esa alarma, digamos, no se la hagamos o no se la expresemos tanto al niño, porque puede ser que el niño, claro, puede que el niño diga, ¿será que lo que yo estoy contando está mal? Y más bien sea un mensaje para que él no nos cuente más. Entonces, de la manera más tranquila podamos hablar con ellos, indagar qué pasó en el tema, cómo sabe ese tema, ¿sí? Y por otro lado, mientras vamos indagando, sin expresarle como esa preocupación, que sí nos debe preocupar obviamente, pero lo que yo quiero decirles es no expresarlo, porque puede que el niño se cohíba o la niña se cohíba a contarnos más cosas, porque efectivamente los niños leen mucho nuestras emociones, mientras le vamos indagando a él, vamos entendiendo que es una situación de alerta, pues vamos buscando la orientación profesional, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, que nuestra alarma sea para buscar orientación profesional, indagar con nuestros niños de una manera muy tranquila, es como la invitación. Lo otro a tener en cuenta es, bueno, de esto ya les hablaba un poco, pues reforzar un poco el reconocimiento de las partes del cuerpo, nombrarlas desde la autonomía, desde la biología, no utilizar ningún eufemismo, y reforzar esas nociones de privacidad, que ya lo hablamos, hay partes de nosotros que son íntimas y privadas y nadie puede ver, nadie puede tocar, eso es importante que ese mensaje siempre se lo estemos comunicando a nuestros hijos, y también el consentimiento, ¿sí? El consentimiento básicamente es a través del no, ¿sí? Yo digo no en algo que yo no me siento cómodo, ¿sí? Y que para hablar de consentimiento las dos partes deben estar, digamos, en concordancia con esto. Esto sobre todo el consentimiento, si bien lo vamos formando con el no en las edades más pequeñas, por ejemplo, el consentimiento ya se traslada a las relaciones afectivas o de noviazgo de nuestros adolescentes, ¿sí? Donde ellos también aprenden a que hay momentos en que les van a decir que no y cómo afrontan también eso, ¿no? Y que se está en todo su derecho porque hablamos de consentimiento. O sea, el otro me puede decir a mí que no quiere, que no le gusta algo y yo debo efectivamente respetar eso, ¿sí? Porque estoy también cuidando otro cuerpo. Acá hay algo importante para edades tanto de niños, de niñas como adolescentes, y es regular mucho el uso de dispositivos electrónicos, ¿sí? De celular, de lo que ellos están viendo allí. Yo, digamos, con ese tema soy bastante radical, ¿sí? Yo no considero que un niño, una niña, un adolescente deba tener un celular, o por lo menos no un celular donde pueda acceder a tanta información, porque entiendo que también que es un medio de comunicación de pronto a veces con los padres, pero cuando yo le doy un celular a mi niño, a mi niña, a mi adolescente, pues también tengo que ser consciente que allí se puede acceder a cualquier tipo de información, ¿sí? Y que muchas de las imágenes y de la información que a ellos les llega a la sexualidad va a empezar a llegar por ese medio, ¿sí? Que lo más recomendable, digamos, lo más recomendable es que ellos no tengan celular desde mi punto de vista,
pero si vamos a permitirlo, el celular siempre se tiene que dar con unos acuerdos, ¿sí? Yo no puedo soltarle un celular a mi niño, a mi niña, o a mi hijo, o a mi adolescente, sin hacer unos acuerdos previos, ¿sí? Unos acuerdos en términos de cuándo vas a utilizar el celular, qué vas a hacer en el celular, van a haber unos horarios. Yo, por ejemplo, como tu padre o tu cuidador, tengo derecho a acceder a lo que tú estás haciendo en tu celular porque ellos reclaman la privacidad, pero pues allí no hay tanta privacidad porque nosotros tenemos que estar previniendo situaciones de riesgo, ¿sí? Y el adolescente no mide eso, somos nosotros como adultos los que reconocemos la situación de riesgo, ni los adolescentes ni los niños, ¿sí? De pronto, estas estrategias les van a permitir a ellos ir fortaleciendo eso, pero somos nosotros como adultos quienes reconocemos que es una situación riesgosa, ¿sí? Sobre todo el adolescente, ¿no? El adolescente siente que no hay riesgos. Sí, esa es una de las características de la adolescencia, pero somos nosotros los que estamos ahí recordando que hay riesgos. Entonces, sí hagamos mucha regulación del uso de esos dispositivos y si le permitimos a nuestros hijos, hagamos acuerdos con ellos, en términos de horario, en términos de qué van a ver, en términos de que como padre yo puedo acceder en cualquier momento al celular, sí, ese tipo de acuerdos son importantes para cuidarlos, sí, eso también se hace pues en un diálogo, ¿no? Pero hay que hacerlos, no hay que entregar el celular sin que hayan esos acuerdos. Y lo otro, pues, cuando ya nuestros adolescentes, esta sí, pues, es una estrategia más para las edades más adolescentes, manifiesta la intención de los noviazgos, ¿sí? Nosotros quisiéramos prolongar más eso, que no fuera a tan temprana edad, pero pues ya empieza en ellos el tema de la atracción, del gusto, ¿sí? Hace parte de sus cambios físicos y biológicos, y allí nosotros tenemos que guiar y acompañar ese proceso, ¿sí? Por eso la prohibición no es una estrategia, ¿sí? O sea, si yo le prohíbo a mi hijo tener novio o novia, igual lo va a tener, ¿sí? Y a mí como padre lo que más me conviene es estar muy cerca de ese proceso, ¿sí? Estarlo supervisando, ¿sí? Porque eso es lo que hacemos nosotros, supervisar esa relación de noviazgo, estar allí acompañando, mirando qué situaciones, porque en las situaciones de noviazgo también se pueden presentar situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces nosotros, pues lo más recomendable es no caer en la prohibición porque no es una estrategia que nos permita hacer acompañamiento con nuestros niños y niñas, sino más bien estar muy cerca digamos, de esa relación que se está estableciendo. Y por supuesto que la mejor manera de estar cerca, pues es también establecer acuerdos y compromisos con ellos, ¿sí? Ellos tienen que ir comprendiendo que las relaciones de noviazgo tampoco son relaciones que se van teniendo porque sí, ¿sí? Porque empezando, todavía ellos no son conscientes de todo lo que implica una relación de noviazgo, ¿sí? Que infortunadamente la van a experimentar, pues nosotros es muy difícil controlar eso, pero lo que sí podemos es llegar a acuerdos con ellos y hacerles saber qué acuerdos vamos a manejar para la relación, ¿sí? En términos de visitas, en términos de tiempo, en términos de que ellos, por ejemplo, no descuiden sus responsabilidades, ¿sí? Que es algo que pasa mucho en la adolescencia, ¿sí? Entonces, estoy enamorado, estoy en una relación de noviazgo y empiezo a descuidar mis responsabilidades tanto en casa como académicas. Todos esos acuerdos hay que hacerlos con ellos y hay que advertirles que pues eso puede pasar y que la idea es que nosotros acompañemos ese proceso y evitemos esas situaciones en medio de ese noviazgo, ¿sí? Términos de visita, dónde van a ser las visitas, cuál va a ser el tiempo, todo eso, porque no podemos dejar al adolescente solo con eso, ¿sí? Porque por él pues sería 24/7. Nosotros somos los que empezamos a poner esas normas y allí es importante que existan normas porque el adolescente como tiende a desafiar tanto las normas, pues nosotros tenemos que hacer ver que pues normas siempre van a haber y en todos los contextos y en toda la vida adulta incluso hay normas, ¿sí? Entonces eso también lo vamos fortaleciendo allí. Y también estar muy pendientes de cómo se está desarrollando esa relación, ¿sí? Cuando uno está por fuera de la relación, pues uno sí puede percibir qué está pasando, ¿sí? No podemos normalizar que nuestros hijos o hijas sufran, que normalicen los celos, ¿sí? Que eso también de pronto empieza a darse en esa etapa, ¿sí? La idea es que los imaginarios que ellos tengan del amor sea desde el cuidado del otro, ¿sí? Yo cuido del otro porque el otro es un ser como yo, que merece respeto, que se siente, ¿sí? Que lo trato de digamos que las relaciones de pareja hay que hacerles ver que son relaciones igualitarias, ¿sí? Atravesadas por el respeto, por la igualdad. Eso es muy importante que ese mensaje también digamos, lo transmitamos a nuestros hijos, porque a veces las relaciones tienden a ser desiguales, ¿sí? Entonces es allí importante y estar pendiente de eso. Si yo veo que hay sufrimiento, si yo veo que hay celos, pues es importante también sentar a nuestros hijos en qué imaginario se está teniendo del amor, ¿sí? ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué esperas tú de compartir con una pareja? Escucharlos un poco frente a eso. Siempre la estrategia es escucharlos primero, porque si yo parto como adulto de digamos, decir lo que yo, obviamente
sé, porque ustedes como adultos pues son los formadores del proceso, pues el adolescente se va a sentir juzgado, ¿sí? Entonces no nos va a querer contar nada. Entonces primero permitamos que él habla, preguntémosle, bueno, ¿tú qué esperas de una relación? ¿Qué te parece a ti una relación sana? ¿Qué es para ti una relación sana? ¿Qué es para ti el amor? Cuestionémoslo frente a eso, que como ellos también están formando su pensamiento crítico, y ahí también de paso vamos fortaleciendo sus habilidades de pensamiento crítico, y posteriormente ya le decimos a nosotros, ya empezamos ahí con las estrategias. Bueno, sí, mira, el amor es eso que tú dices, pero eso que tú dices no lo estamos viendo en tu relación de pareja, ¿qué está pasando? O sea, ahí ya empezamos a hacer como el llamado de atención, un llamado de atención más desde el acompañamiento y desde el amor, ¿no? Que eso es como lo más fundamental cuando uno está con los hijos. Y por supuesto, también acompañar mucho a nuestros hijos frente a las percepciones que tienen del cuerpo. Ahí el cuerpo se convierte para ellos estéticamente hablando, ¿sí? Ellos casi que piensan que el cuerpo es solamente eso, cómo me veo ante el otro, ¿no? Y digamos que también empieza a verse las imágenes que nos mandan los medios de comunicación, ¿sí? Las imágenes, por ejemplo, de los cuerpos estéticos, de los cuerpos delgados. Recordemos que ahí como ellos empiezan a hacer tanta fricción como con su identidad, con su autoestima, empiezan como a entrar en conflicto con ello para finalmente tener una imagen más clara, es necesario que ellos pasen por eso, pero ellos empiezan de pronto a tener unos problemas de autoestima frente a su cuerpo, ¿sí? Y como quieren establecer relaciones de noviazgo, también empiezan a pensar que el otro me quiere por mi apariencia física, ¿sí? Es un mensaje que en los adolescentes se encuentra mucho, cómo me ve el otro y si como me ve al otro soy digno no de afecto. Y por supuesto que ese no es el mensaje, ¿no? Todos somos dignos de afecto, más allá de cómo nos veamos o cómo nos percibamos. Entonces, eso es importante también empezar a mirar cómo están siendo sus hábitos alimenticios, por ejemplo, ¿sí? Si ellos, por ejemplo, están teniendo unos estilos de vida saludables, pero ¿por qué los están teniendo? ¿Sí? Porque realmente me quiero ver bien, porque quiero mi cuerpo, porque más bien estoy en conflicto con mi cuerpo, odio mi cuerpo y entonces quiero someterme a un montón de cosas que además no existen, ¿sí? Hay también que hacerles ver que todos los cuerpos que ellos ven perfectos pues son totalmente irreales, ¿sí? Porque eso sí se ve mucho y los adolescentes empiezan a tener esas imágenes tan estéticas y tan perfectas de su cuerpo que son imágenes que no existen. Hay que darles todo ese tiempo ese mensaje y que su cuerpo es más allá de lo físico, ¿no? Entonces ahí también formamos en lo emocional de su cuerpo, en cómo también voy preparando para que tome decisiones, en cómo cuido mi cuerpo desde el amor, cómo cuido mi cuerpo desde reconocer que me relaciono con otros, desde esas relaciones de respeto, de empatía, de igualdad, eso también es el cuerpo. ¿Sí? No es solamente lo físico, y eso también yo lo proyecto a los otros, ¿sí? En las relaciones que establezco. Bien, y finalmente hablamos como de ¿por qué formamos o para qué formamos o para qué es tan importante formar a nuestros hijos en sexualidad? Que creo que ya pues con la explicación anterior espero pues que también esté un poco más claro el tema, pero si lo hablamos como manera de conclusiones, pues lo primero es para, digamos, potenciar y garantizar el bienestar mental, emocional y físico de nuestros hijos, ¿sí? Como les decía, cada ciclo vital tiene unas necesidades y unas expectativas particulares. Y si yo como padre no estoy todo el tiempo también cuestionándome ello, nosotros al ser padres y madres, pues es una labor supremamente complicada porque primero no hay un ABC de cómo ser buen padre o madre, ¿cierto? O sea, no hay un manual que me diga eso. Sí hay unas orientaciones que brindamos y que pueden orientarnos y pueden ayudarnos muchísimo, pero nosotros pues también, digamos que tenemos que es una labor de gran responsabilidad y también es una labor muy difícil, pero lo importante es que nosotros siempre tengamos apertura a aprender y a modificar, ¿sí? Somos producto también de la forma como a nosotros nos criaron y eso no está mal, ¿sí? Finalmente eso también hace nuestras prácticas de crianza, pero sí es importante que nosotros estemos todo el tiempo cuestionando, ¿sí? Pensando sobre nuestras prácticas de crianza, ¿sí? Esa es como la invitación, o sea, todo el tiempo no pensar que las prácticas de crianza también ya es algo terminado. Recordemos que la sociedad todo el tiempo nos está poniendo a nosotros como padres muchos desafíos, y en esa medida yo tengo que estar también informándome, repensando mis prácticas, mirando qué me funciona, qué no, siendo constante con las estrategias, ¿sí? Eso es también lo más importante de las estrategias, ser constante. Esto no es un tema de una charla con mi hijo o mi hija, ¿sí? Eso es un tema de casi todos los días, incluso ustedes lo hacen todos los días. Ustedes vieron ahí estrategias que
que ustedes dirían, ay, estoy formando en sexualidad cuando me siento a hablar con mi hijo de su día a día, yo les diría, ay, estás formando en sexualidad porque estás posibilitando un espacio de confianza y de seguridad para que tu hijo te pueda contar cualquier cosa que esté pasando. Entonces, hay cosas que ustedes ya hacen que seguramente no son conscientes que ayudan a la sexualidad, pero están ayudando a esa formación de la sexualidad. Entonces, lo más importante, ¿para qué formamos? Pues para garantizar el bienestar mental, emocional y físico de nuestros niños y niñas, ¿sí? Porque cuando nuestras prácticas de crianza no están, digamos, no responden a las necesidades de cada ciclo vital, ahí es cuando vamos a tener muchas dificultades, ¿sí? La segunda conclusión, pues efectivamente los estamos preparando para una vida adulta. Tanto como institución educativa como familias, somos conscientes que nuestros niños, o lo que esperamos es que los niños, niñas y adolescentes que formamos salgan a una sociedad, o más que salgan porque ya están en la sociedad, pero que se enfrenten de manera autónoma a desafíos, ¿sí? Y en esa medida puedan tomar decisiones responsables, ¿sí? Y tomar decisiones responsables no quiere decir que yo no me equivoque, ¿sí? O sea, eso no es una decisión digamos, la responsabilidad de una decisión no va en no equivocarme al tomar una decisión, sino en la manera como yo también reconozco y asumo las consecuencias de toda decisión. Toda decisión implica, digamos, perder algo y ganar algo, ¿sí? Así se miden siempre las decisiones, ¿sí? Yo pierdo algo, pero también gano algo, o sea, no hay una decisión que yo tome en la que no vaya a perder. Por eso es tan importante que también les enseñemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a decir no y a tolerar la frustración y a encontrar otras maneras de actuar en esos errores, ¿sí? Porque eso los va dotando de confianza y les va permitiendo asumir las consecuencias de sus decisiones, ¿sí? Toda decisión tiene una consecuencia. Y por supuesto, para que ellos logren establecer relaciones socioafectivas sanas, ¿sí? No solamente, acuérdense que las relaciones socioafectivas no solamente son relaciones de noviazgo, sino son las relaciones entre amigos, entre pares, entre padres de familia, hijos, bueno, son todas las relaciones que yo establezco con el otro que están atravesadas por el respeto, por la empatía, ¿sí? Por la igualdad, por el amor, ¿sí? Por un amor obviamente pues sano. Y también para que ellos aprendan a establecer límites, ¿sí? Eso es lo más importante de la sexualidad, de formarlos en sexualidad. Nuestros hijos e hijas no pueden decirle a todo que sí, ¿sí? Y eso que les estamos formando a ellos desde pequeños es eso, que ellos aprendan a poner límites, ¿sí? Que si yo estoy en una relación afectiva o relación de noviazgo, por más de que haya amor, hay unas cosas que yo no permito, ¿sí? Hay unas cosas que hasta aquí llegan para mí y eso no quiere decir que yo no sienta afecto ni amor por ti, pero sí tengo unos límites como persona y tengo claros mis límites y también reconozco que el otro tiene unos límites, ¿sí? Que somos libertades, ¿sí? Que yo no puedo pasar por encima de la libertad del otro ni el otro por encima de mi libertad, ¿sí? Y que la libertad no es hacer lo que yo quiera, sino efectivamente ser consciente que mis acciones pues van a tener una réplica en el otro, ¿sí? Entonces ahí también los formamos a ellos para eso, para que establezcan límites, aprendan a decir que no, aprendan a que en sus relaciones, por más amor que haya, por más afectividad que haya, pues hay momentos en que yo no dejo al otro pasar, ¿sí? Acuérdense que ellos también en su etapa preescolar lo aprenden. Hasta que hay un espacio mínimo, hay un espacio vital para mí, y eso que es un espacio físico, porque en preescolar lo vemos muy desde el espacio físico, es algo que se convierte en imaginarios psicológicos y emocionales más allá, cuando yo establezco el límite, ¿sí? Que el límite es algo simbólico y emocional, pero tiene que ver mucho con ello. Y finalmente, pues para que logren enfrentar cada desafío de la vida misma, ¿no? Nosotros preparamos a nuestros hijos para que enfrenten la vida y esto nos permite esta formación en sexualidad desde la perspectiva de la afectividad, que es pues la perspectiva que nos llama a nosotros, y la perspectiva de derechos es finalmente para que ellos puedan ser adultos que tomen decisiones responsables, que se relacionen de manera sana y que tomen sus propias decisiones sobre su cuerpo. Y son habilidades que se forman desde muy pequeños, ¿sí? Todo esto que hablamos hoy lo estamos formando diariamente. ¿Listo? Bueno, eso es como por ahora todo. Abrimos como pues ya la ronda de preguntas. Ahí estoy pendiente. Ana María, tú me dirás cómo nos organizamos. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en la sesión de preguntas. Quien tenga preguntas puede levantar su mano o dejarlas por el chat. Los invitamos a participar, a resolver dudas. Esperemos unos segunditos a ver quién se anima, Lorena. Vale. Listo. Familia Álvarez Medina, Tomás, ¿tienen la palabra?
Gracias. Bueno, en el colegio se presentó una situación que está enfocada como en que otro niño tocó a del mío, y pues ellos empezaron a tener pues rechazo a esta conducta porque pues fue parte íntima de la cola, y entonces él llegó con varias preguntas, y dentro de ellas era, bueno, mami, ¿cómo hago para que él entienda que no puede hacer eso? Y controlar la ira. Entonces, para no tener observaciones, digamos, cómo podemos abordarlo con el fin de, pues obviamente, preparar al niño en cuanto a sus, eh, sería lo de habilidades de afrontamiento como para saber qué puede hacer, o cómo podríamos, qué elementos, herramientas le podríamos dar en ese momento al niño. Bueno, bien. Digamos que ahí es fundamental, como tú partiste del ejercicio, ¿no? Indagar mucho el ejercicio, que esa era una de las estrategias, ¿sí? Pues qué había pasado, entender también mucho su malestar. Digamos que ahí es importante, por un lado, pues validar el malestar que el niño te está manifestando, ¿no? Porque obviamente es una situación que está pues pasando su privacidad, pasando su intimidad. El niño reconoce que está mal, que eso es algo importante pues en eso que tú dices, y es validar obviamente ese sentir, ¿sí? Frente al tema del emocional, efectivamente pues el niño lo atraviesa pues una emoción, tú dices que es la rabia, ¿sí? Y allí pues es importante tener en cuenta que, digamos que es una reacción normal ante alguien que a mí ha pasado, digamos, mi límite, ¿sí? Mis límites. Sin embargo, pues obviamente a los niños también les enseñamos a gestionar esas emociones, ¿no? Porque entiendo que es una situación incómoda para el niño y basta que el niño la rechace, que el niño te la haya reportado, que eso está, digamos que está bien, pero digamos que también, pues no recae tampoco la culpa sobre el otro niño, ¿sí? Eso es algo importante, pues allí, porque pues él seguramente también está manifestando algo de lo que está viviendo. Entonces no es recaer la culpa sobre el niño, pero el manejo de la ira, más allá de la emoción, es preguntarle a él, bueno, ¿y tú, o sea, qué te hace sentir la ira? O sea, ¿cómo sientes la ira? Sí, eso es importante, porque si el niño nos dice, no, pues yo bajo la ira quiero, no sé, golpear las cosas o golpear a mi compañero, pues no es una manera, digamos, asertiva. O sea, yo puedo sentir ira, porque la idea de las emociones es que no vamos a rechazar las emociones las sentimos y es necesario sentirlas y es una reacción normal ante algo en lo que yo me siento invadido, pero sí tenemos que indagar qué es lo que el niño piensa o siente en el momento de hacer ira, si tu hijo qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, y llevarlo pues efectivamente a que hay otras maneras de tramitar la ira, ¿sí? En este caso pues obviamente la manera de tramitar la ira pues es reportar a un adulto, ¿sí? O sea, antes de yo de pronto ir a golpear a mi compañero, a golpear cosas, pues yo debo saber que pues hay un adulto, ¿sí? Que ese adulto en este caso es el docente quien entra a mediar la situación, ¿sí? Porque los niños pues en ese momento pues son dependientes todavía de esa figura de autoridad, que en ese caso si es una situación en el aula sería el docente, ¿sí? Pero ahí es importante es eso, es que el niño sí es consciente que es una situación que está mal, que te la ha reportado, que tú lo indagaste, hay que indagar es, bueno, ¿tú qué sientes con la rabia? ¿Sí? Porque ahí en este momento él siente rabia, pero la rabia la puedes sentir en otras situaciones, ¿sí? ¿Qué piensas y qué quieres hacer cuando sientes rabia? Y ahí es donde también tú lo tienes que indagar. Bueno, ¿qué otra manera tú puedes actuar bajo la rabia? O sea, ¿de qué otras maneras yo puedo actuar bajo rabia? Ah, bueno, bajo rabia puedo buscar al adulto y explicarle la situación, puedo apartarme de ese espacio, ¿sí? Que el niño comprenda que hay otras maneras de actuar más allá de los golpes, porque obviamente la idea no es, a pesar de que es una situación compleja, no es tampoco pues que recaiga la culpa sobre el otro niño ni golpearlo, obviamente, ¿sí? Eso es como las orientaciones que yo te podría decir. Hay que indagarlo mucho de qué siente cuando siente rabia y qué otras maneras yo puedo actuar y bajo qué pues situaciones voy a actuar en ese momento, ¿sí? Y lo más asertivo ahí es pues buscar el adulto, ¿sí? ¿Quién es el adulto? Quien entra ya a mediar ese tipo de situaciones. Muy bien, Lorena, muchas gracias. También preguntan por aquí cómo manejar las acciones de celos o sometimiento.
Bien, esa que por supuesto es algo que seguramente empezamos a ver ya en las relaciones de noviazgo. Digamos que los celos generalmente responden a temas muy de autoestima, ¿sí? O temas de inseguridades y miedos, ¿sí? Entonces hay que encontrar esos miedos con nuestros adolescentes, ¿sí? Digamos, supongo que es una situación que se está presentando en una relación con un adolescente, entonces hay que cuestionarlo frente primero, ¿qué te hace sentir los celos? ¿Sí? Porque ¿qué te hace sentir en términos emocionales, pero también en términos físicos? Puede que te diga, no, es que bajo celos yo quiero alzar la voz, quiero golpear, me hace sentir inseguridades, ¿sí? Pero hay que ir a la raíz porque la raíz del problema de los celos tiene que ver con temas de inseguridades, con temas de cómo he fortalecido mi autoestima, mi autoconcepto, con temas de cómo tolero el no y cómo tolero la frustración, ¿sí? Por eso es que a los niños desde muy pequeños hay que familiarizarlos con el error, ¿sí? Porque es cuando yo me familiarizo con el error, que el error es normal, que puedo fallar, que yo también acepto más fácil el no, ¿sí? Acepto como esa frustración que se tiende a dar allí. Entonces, lo más recomendable allí es sentarse en un diálogo muy tranquilo, que te hace sentir los celos en términos físicos, en términos emocionales, y por supuesto, cuáles son los miedos, o sea, cuál es tu miedo y bajo qué situaciones has sentido celos, ¿sí? Ah, bueno, es que yo siento celos y yo veo a mi pareja, no sé, hablando con otro chico, con otra chica, ¿sí? También hay que indagar en qué momentos se está sintiendo celos, ¿sí? Ahí lo principal es hacer como un diagnóstico para también llevar al adolescente a comprender los celos, ¿sí? En qué situaciones siento celos, ¿sí? Porque también tener claro en qué situaciones siento celos le va a permitir a él saber, tener claro en esas situaciones para poder actuar de otra manera, ¿sí? Entonces, primero que él logre identificar, porque seguramente bajo los celos el niño o el adolescente no es ni siquiera, no tiene ni siquiera claro qué son los celos, por ejemplo. Entonces, que él identifique en qué situaciones él siente celos, por qué siente los celos y qué siente físicamente y que describa, ¿sí? Mío, es que físicamente, no sé, me sudan las manos, siento que me acaloro, porque eso puede pasar, ¿sí? Y eso es importante. Y emocionalmente, ¿qué sientes? Ah, no, siento ganas de ir a gritarle a mi pareja, siento ganas de, bueno, de lo que él nos vaya refiriendo, así como tener todo ese diagnóstico y empezar a trabajar sobre esos miedos, ¿sí? Porque los celos refieren a situaciones de miedo y situaciones como estoy construyendo mi autoestima y mi autoconcepto. Que como les decía, que al ser un concepto que no es terminado, no quiere decir que, ah, no, pues ya tengo fracturado mi autoconocimiento y mi autoestima, no hay nada que hacer, no. Precisamente lo bonito de ese proceso de formación es que también puedo tanto reafirmarlo como volverlo a reconstruir, ¿sí? Entonces, es más como ir a indagar cuáles son esos miedos que están presentes allí. Muy bien, muchas gracias. Hay otras preguntas como... Ana, perdóname, te interrumpo ahí con algo. Dime. Porque Lorena ahí obviamente se centra en el estudiante o en el joven que siente celos. Sin embargo, la persona que lo recibe también debe poner algo claro y es algo que establecía Lorena durante la charla y es establecer límites. Y hay cosas que no son negociables, ¿sí? Y yo creo que nuestros hijos desde esos no negociables debemos enseñarles claramente que hay líneas del respeto que no se pueden perder, ¿sí? Y que en ese quererse y en ese amarse pues hay cosas que no podemos permitir. Entonces, ese establecimiento de límites es importante allí. Se está entrecortando. En un momento determinado. Ok. Acá hay otra pregunta que se parece a varias que han hecho Lorena y es, ¿cómo puedo abordar a mi hijo para su primera charla de sexo? Que se relaciona como... No sé hasta dónde le alcanzaron a escuchar, Ana. Entrecortado al final, hablaste de los límites y ahí no sé si yo soy la que tengo mal internet o los demás te escucharon. No se escuchaba claro, Anita. Estaba muy intermitente de pronto, Jenny. Se escuchó entrecortado. Jenny. Jenny, de pronto si cierras, si apagas la cámara y vuelves a repetir.
Ahí se escucha mejor. Más o menos. Ana, ¿me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Si quieres continúa y ya mejoró la conexión. Ahora sí se te escucha. Ahí de se hecho. escucha bien. Sí, ahí se escucha bien. Bueno, vale. Que les decía que es importante para la persona que está recibiendo los celos, para ese que acompaña, para ese que está recibiendo un poco esa reacción, es importante que sepa establecer límites y que sepa cuándo. Si quieres continúa, Ana, y ya mejoro la conexión. Vale, Jenny, vale, qué pena, pero sí que se te escucha entrecortado. Bueno, la siguiente pregunta, mientras que Jenny regresa, dice, ¿cómo puedo abordar a mi hijo para su primera charla de sexo? ¿Cuál es la mejor manera o las mejores palabras? Y esta se relaciona mucho con otra que dice en qué etapa se debe comenzar a hablar de los temas sexuales o en qué etapas. Bien, digamos que efectivamente, si bien la sexualidad no se restringe únicamente a los actos sexuales, que hoy lo abordamos así, pues sí es un tema que evidentemente va a salir, ¿sí? Eso es como, pues no vamos a poder contener ello. Lo primero que yo recomiendo allí es adelantarnos también a qué tanto sabe el adolescente del tema, ¿sí? Porque, claro, ellos puede que nos empiecen hablando o traigan un comentario alusivo a las relaciones sexuales, ¿cierto? Y ahí es donde yo lo voy a indagar, bueno, qué sabe, dónde lo supo, por qué lo supo, ¿cierto? Porque pues muy seguramente pues sabemos que está expuesto a una sociedad donde todos esos mensajes van de alguna manera circulando, pero sí es importante que yo ahí también controle mucho el tema de mi postura, ¿sí? ¿Qué tanto me aterro cuando el adolescente me pregunta algo a mí directamente? Además, sería muy bueno que el adolescente lo preguntara, ¿sí? O sea, eso da cuenta de que el adolescente les tiene confianza, mucha confianza y mucha seguridad, ¿sí? Pueden pasar las dos cosas. O que el adolescente me pregunte a mí, lo cual da cuenta que el adolescente está esperando un proceso formativo realmente y no quedarse con lo que le dice el amigo, la amiga, el medio de comunicación, lo cual sería interesante y ahí yo empiezo a indagar lo que sabe, dónde lo sabe, cómo lo supo, ¿sí? Y por otro lado, lo más, digamos, acertado para hablar del tema de relaciones sexuales, pues es también ya preparándolos un poco o más que preparándolos, pues es cuando también ellos empiezan a tener o a manifestar su primera relación de noviazgo, ¿sí? Ahí es donde más tenemos que hacer énfasis como en ese tema puntual, ¿sí? Porque ya venimos trabajando un montón en formación para la sexualidad, en autoestima, en autoconcepto, que eso se va a ver reflejado en las relaciones afectivas que ellos establecen, pero allí es cuando yo más, pues énfasis también debo hacer de ellos, ¿sí? Lo mejor es hablarlo, ¿sí? O sea, la mejor recomendación es hablarlo. Como les decía, si el adolescente es el que pregunta, interesante, porque quiere decir que me tiene confianza y que quiere llevarse una información de pronto no del medio de comunicación ni del amigo, sino digamos, de mí como una figura de autoridad para él, pero si el adolescente no lo pregunta, pues sí, tampoco podemos, digamos, omitir el tema, ¿sí? Así él no lo esté preguntando, porque así él no lo pregunte, si lo está hablando, si lo está viendo, ¿sí? Y se está quedando con unas imágenes ahí muy seguramente erróneas. Entonces, lo mejor es hablarlo de la manera más tranquila, hablar con la verdad, hablar sin ningún tipo de tapujos, pero sí formando, pues en que son decisiones para las que ellos no están preparados, ¿sí? Porque es que iniciar una relación sexual implica o tiene unas implicaciones emocionales, físicas y psíquicas que los adolescentes todavía no están en la capacidad de asumir, ¿sí? Entonces, sí hay que llevarlos mucho desde allí, o sea, tú todavía no tomas decisiones porque todavía no eres consciente de las repercusiones que eso puede tener en tu vida y en la vida de tu pareja, ¿sí? Entonces, si bien yo hablo muy abiertamente con él del tema, por ejemplo, ahí pues también es importante hablar de métodos de planificación, los métodos anticonceptivos, ¿sí? Eso también es importante, ya llegando a ese tema, hablarlo de una manera muy tranquila, hablarlo como es, pues también por otro lado yo le hago ver pues que no es la etapa más acertada para iniciar una vida sexual, ¿sí?
Nosotros quisiéramos que no la iniciara, pero pues muy seguramente sí va a ser así, ¿sí? Pero a lo que voy es que hay que mandarle siempre pues ese mensaje, ¿no? Y también el cuidado de su cuerpo, el cuidado emocional, ¿sí? De compartir con otra persona, qué espera de compartir con otra persona, ¿sí? Es importante, entonces sí hay que hablarlo, sobre todo ya en esas edades cuando ya ellos empiezan a manifestar gusto, atracción y cuando ya nos reportan una primera experiencia de noviazgo, hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿sí? Que eso de pronto hace parte también de acompañar ese proceso. Ya hay que empezarles a hablar de métodos anticonceptivos, pero mandarles sobre todo el mensaje de qué implica esa decisión y qué repercusiones tienen y que ellos como adolescentes no están preparados todavía para asumir ellos, ¿sí? Eso sí hay que dejárselos pues también como muy claros a ellos, y no es darles pues vía libre, porque eso no es el proceso formativo en la sexualidad, sino es informarles y a la vez decirles que no es una etapa pues digamos adecuada para que se inicie su primera relación sexual. Eso no quiere decir que no la vaya a tener, pero por lo menos yo sí como padre se lo advierto y lo cuestiono de que es una decisión y que una decisión implica ser responsable y que en ese momento no estoy en esa capacidad de asumir todo ello, ¿sí? Entonces, así él lo haga o no, pero sí por lo menos lo cuestiono, ¿sí? Eso también es importante en ese momento. Y pues ya ahí lo mejor es prevenir con métodos anticonceptivos, sería también enfocar mucho la charla hacia ello. Muchas gracias, Lorena. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Una última pregunta? Hay varias, pero tú nos dices. Tenemos tiempo para una más, tal vez. ¿Me escuchaste? Mira, pues voy a hacerla. ¿Cómo acompañar a infancias con identidades de género diversas? Bueno, digamos que aquí lo más importante es efectivamente ser garantes, ¿sí? Tanto la familia como las instituciones educativas son garantes de, digamos que, de prevenir violencias basadas en género, ¿sí? El mejor acompañamiento siempre, pues, es escuchar un poco en edades, digamos, muy infantiles, en edades más pequeñas, pues no podemos hablar de que los niños están definiendo todavía una identidad, ¿sí? Están en ese proceso, claro, están manifestando algo de su cuerpo, porque pues finalmente son manifestaciones de su cuerpo, de sus percepciones, hay que escucharlos, hay que validarlas, ¿sí? Y sobre todo, yo lo que más aconsejo en eso es estar tan pendientes y ser tan presentes en ese proceso que nosotros garanticemos que no se presenten situaciones ni de discriminación ni de violencias basadas en género. ¿Sí? Ese es el mejor acompañamiento que como padres y como institución podemos hacer. O sea, es escucharlos, es validarlos, es ir en ese proceso con ellos. Como te digo, pues es un proceso que todavía faltan años y experiencias que van a atravesar esos procesos para que podamos hablar de pronto de una identidad de género que ya esté solidificada, pero sí lo mejor es acompañar, es validar y garantizar que no se presente ninguna situación de discriminación por lo que yo manifieste, ¿sí? Si yo lo estoy manifestando también como niño o niña abiertamente con mis compañeros, y hay que hacer también un trabajo con los profes, en el aula también hay que hacer un trabajo fuerte, ¿sí? Que esa también podría ser otra estrategia, ¿no? Que pues se busque el acompañamiento desde psicología, y pues psicología obviamente ya sabe toda su ruta de atención, pero ahí lo más importante es garantizar que no se presenten situaciones de violencia basadas en género, acompañar, escuchar, validar y ser muy amorosos con nuestros hijos, ¿sí? Y ir acompañando en ese proceso, que en algún momento se va a llegar a tomar una decisión, porque también es una toma de decisiones que hay allí, pero falta que se atraviesen más experiencias para que en algún momento él pueda tomar o ella pueda tomar esa decisión y de acuerdo a su sentir y a sus experiencias. Bueno, muy bien, Lorena. Hay varias preguntas. Yo sé que este tema a todos nos pone bastante inquietos, además que la sexualidad es un tema bastante amplio. Mi papá también estaba preguntando qué libros les podemos recomendar para niños en este tema de sexualidad. Yo allí en el chat recomendé unos, como cuentos como El Kiko y la Mano, El Consentimiento, La Regla de Mola. No sé si de pronto tú tengas algún otro que agregar.
Sí, de pronto hay unos videos enfocados sobre todo como a la prevención de situaciones de riesgo, de abuso sexual, que es un poco, pues, también uno de los énfasis de ¿Ah, le la, compramos este rosadito? de es que está encerrado la, ahí, ¿no se puede sacar? pues, de la sexualidad, que los puedo, pues, como compartir, dejar acá en el chat, y ¿Cuál los compramos? comparto a ti, tú los compartes con ellos. Este tiene un empaquecito que es así duro y este tiene un empaque. Bueno, muy bien. No sé si Jenny tenga alguna, pues la intervención que vas a hacer que no te pudimos escuchar. Hay bastantes preguntas. Este tema pues amerita más conferencias. Nosotros estaremos enviándoles la próxima semana también un podcast donde resumimos los momentos más importantes de esta charla. También quedará grabada para que ustedes la puedan volver a ver en... Anita. Ana María, ¿está silenciada? Ay, creo que no, ¿será que no me escucharon nada? Que quedaría grabada. Ah, sí, que va a quedar grabada para que los padres que no pudieron acceder a la charla, pues ustedes también la puedan compartir. Y vamos a estar compartiendo un podcast la próxima semana, donde daremos respuesta también a estas otras preguntas que quedan sobre la mesa y haciendo un resumen más o menos de 5 minutos de qué fue lo que sucedió en esta conferencia. Darle las gracias a Lorena porque nos invita también a mirar la sexualidad desde ese enfoque de derechos y enfoque de derecho de género, a trabajar en alianza familia-escuela para prevenir situaciones de riesgo, no es alianza ámbito-familia. Lorena pues pasó por varias áreas. Anita, está silenciada otra vez. Anita. No sé. Esto está complicado porque están, no sé qué pasa, pero se están silenciando los micrófonos. De pronto, para las personas que llegaron más tarde, recomendarles ver toda la charla porque Lorena dio más o menos dos estrategias, ¿sí? Para todo el acompañamiento que debemos tener como padres y sobre todo, pues nos invita a cuestionarnos sobre nuestras prácticas de crianza, ¿no? Esto no es como estamos formados ya en temas de crianza, sino que por eso existen también estas escuelas de padres donde continúan formándonos en temas sobre sexualidad, salud digital, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, salud mental, que son tan importantes y que transitamos todo el tiempo. Entonces, pues agradecerte, Lorena, por esta conferencia tan interesante, agradecerles a los padres que se quedaron hasta el final y pues seguimos invitándolos a nuestras formaciones de las escuelas de padres para seguir hablando de temas como estos. Estén pendientes de la grabación y la próxima. Se silenciaron. Ana, otra vez. Bueno, creo que voy a terminar. Listo, entonces, gracias Lorena y muchas gracias a todos por la asistencia a este espacio. Quedan pendientes de nuestro podcast y la grabación. ¿Listo? Que estén muy bien y que tengan una... Gracias. Gracias, Lorena. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. No vi fue los libros que nos recomendaron. Sí, acá hay unos libros. En el chat está, no sé si todavía sigue el señor conectado, Kiko y la mano. Sí. ¿Sí? ¿Cómo vas? Mira, hay varios. Uno se llama El consentimiento para niños, sí, que se trata de sobre cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de sí mismo. Es de Richard Bray. Otro se llama Kiko y la mano, que es una estrategia buenísima que tiene el Consulado de España y trae varios videos y trae un libro también, un cuento para niños.
Otro se llama Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras. Es de Montserrat Catalán Morera. ¿Qué otros libros hay? El libro rojo de las niñas, también es un cuento sobre sexualidad. Hay libros sobre también todo el tema de la menstruación, que se llama La regla de Mola. Y también está todo el tema del semen, y es el semen de Mola. Digamos que esos son los libros que yo te podría recomendar. Aún así, voy a hacer como una diapositiva y lo voy a incluir en material de apoyo para enviárselos. ¿Listo? Vale, buenísimo. Muchísimas gracias. Vale, vale, sí, señor. Que estén muy bien. Bueno, una feliz noche y gracias por todo, por la presentación. Vale. Gracias. Vale, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche, gracias. Bueno.